Hoy celebramos la mejor historia contada, la historia de cómo Jesucristo resucitó y conquistó la muerte para siempre. Pero de ver esta historia por lo que es, tenemos que comenzar al principio, al muy principio. En el principio estaba la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. La palabra tiene un nombre. Su nombre es Jesús. Y Él existe fuera del espacio y el tiempo. En los primeros capítulos de la Biblia nos dicen cómo es que llegamos aquí. Dios habló y el mundo se formó. Primero, la luz. Después, el formar y el llenar de la tierra, de plantas, pescados, aves, animales, a las estrellas y los planetas, todos creados a su mandado. Y después de cada acto de la creación, Dios vio sobre todo lo que Él hizo y Él tuvo un dicho muy sencillo: estaba bien. Después de que Él creó todas estas cosas, vino un acto final de la creatividad de Dios, la humanidad. En Génesis 1, 27 y 31. Así que Dios creó a los seres humanos en su propia imagen. En su imagen de Dios Él los creó. Hombre y mujer Él los creó. Después Dios vio todo lo que Él hizo y Él vio que todo estaba muy bien. Adán y Eva fueron los primeros seres humanos, la gran creación de Dios. Y él los amaba tan a fondo. En Génesis 2:8 dice: después el Señor Dios plantó un jardín en Edén, en el este, y ahí Él puso al hombre que Él había creado. Fue en este jardín donde el cielo y la tierra vinieron a unirse. Dios vino y estuvo presente en su creación. Adán y Eva caminaron y hablaron al lado de Dios, y era en verdad una verdadera relación entre Dios y su gente. Y estaba todo bien. Así que vamos a estar en este camino juntos, en este jardín donde la vida estaba llena y plena y la humanidad hablaba con Dios y todo estaba perfecto. La creación respirando en armonía con su creador. Y entre medio de esa vida, una vida comenzó. Y un susurro que empezó a cambiarle, a meter incertidumbre. Y había una decisión que tomar, y luego así entró el pecado al mundo. Lo que antes daba vida, ahora produce espinas. La paz se convirtió en temor. Confianza fue distancia. Y de la tierra de la cual salimos, se convirtió en la tierra en la cual íbamos a regresar. El jardín que una vez tuvo vida, ahora cargaba el peso de la muerte. Pero aún así, Dios hizo una promesa de que un día el Salvador iba a venir, el Mesías. Uno quien iba a restaurar todo lo que se iba a perder y traer la vida de vuelta a un mundo que se estaba muriendo. Y tras los profetas, esa promesa empezó a hacer eco. El Señor en verdad vendrá a confortar Sion y dará compasión en toda la ruina. Él hará sus desiertos como el Edén y las tierras como el jardín del Señor. Alegría se encontrará en ella, agradecimiento y el sonido de música. Escúchenme a mí, mi gente, escúchenme, mi nación. La instrucción saldrá de mí. Mi justicia se convertirá en una luz para las naciones y los acercará. Mi salvación está en camino. Y así el mundo esperó.
y la espera fue larga. Las consecuencias del pecado en este mundo fueron pesadas. La rebeldía, enfermedad, dolor, sufrimiento y aún así la muerte. Pero la esperanza es lo que la gente de Dios se ataba a él, de que Dios iba a cumplir su promesa y mandar a un Salvador, un Mesías. Él iba a acomodar todo al derecho. Y cuando Jesús llegó, Él comenzó a hacer las cosas que Dios le había prometido por generaciones por medio de los profetas. El profeta Isaías habló a la gente de Dios y le dijo, cuando llegue el Salvador, Él va a abrir los ojos de los ciegos. Él va a abrir los oídos de los sordos. Y los que no pueden caminar van a poder bailar. Y los que no podían hablar iban a cantar en alegría. Porque todo lugar donde Jesús caminaba, Él traía vida. Él calmaba las mentes ansiosas. Él sanaba las enfermedades. Restauraba los cuerpos rotos. Y daba vista a los ciegos, sonido a los sordos y voz a los mudos. Y le daba vida a los muertos. Donde quiera que Él caminaba, Él traía vida. Y así como en el jardín de Edén, el cielo bajó a la tierra, porque Jesús fue el jardín. Donde quiera que Él caminaba, Él traía vida. Él traía vida a los cuerpos físicos de la gente. Él traía vida a sus espíritus. Les daba esperanza, les daba propósito, valor y amor. Donde quiera que Jesús caminaba, Él traía vida. Y las multitudes respondían y empezaban a seguirlo donde quiera que Él iba. Y escuchaban cada palabra que Él decía. Y aún así había veces que no entendían cada palabra que Él decía. Pero aún así, sencillamente, ellos querían estar cerca de Él. Porque ellos empezaban a ver de que Jesús era el quien Dios había prometido, el Salvador, el Mesías. Y toda esta esperanza y sentimiento y creencia venía a unirse a una celebración, una declaración pública, mientras Jesús entraba a Jerusalén. Y Él estaba sobre un burro y la gente estaba llena en las calles y comenzaban a gritar y a cantar, Hosana, Hosana, sálvanos. Con su entrada a Jerusalén, Jesús continuó su marcha intencional hacia la cruz. Él le había dicho a los seguidores muchas veces que Él iba a morir en Jerusalén y que iba a resucitar al tercer día. Jesús se movía con propósito a la completación de su misión. Y la última noche con sus seguidores se unieron para celebrar la Pascua. La Pascua hablaba sobre Dios rescatando a su gente de la esclavitud en Egipto a la libertad. Se mudaron de la muerte a la vida por medio del sacrificio de el cordero sacrificial. Ahora Jesús les dijo que Él era el cordero de Dios, que Él sería el sacrificio para entregar a la gente de la esclavitud a la libertad. Esta libertad, sin embargo, era mucho más grande. No era solamente libertad de la opresión, era libertad del pecado mismo. Esta libertad traería un nuevo capítulo. Donde quiera que Jesús caminaba, Él traía vida. Jesús redefinió los elementos de la comida, dándoles nuevo significado. El pan ahora era su cuerpo. El vino ahora era su sangre.
El pacto entre Dios y la humanidad se hacía de nuevo por medio de él. Una nueva promesa, un nuevo pacto. Donde quiera que Jesús caminaba, él traía vida. No solamente vamos a hablar sobre este momento, sino que vamos a participar en ello. Eso es lo que Jesús mandó que hiciéramos. Él le pidió a los seguidores que continuaran tomando el pan y la copa para recordar su sacrificio. Así que, si tú crees que Jesús dio su vida en intercambio por la tuya, entonces los invito a que participen con nosotros mientras tomamos la cena del Señor. Comenzaremos con el pan. La Biblia cuenta este momento en el Nuevo Testamento del libro de Lucas, capítulo 22, y dice que él tomó el pan y dio gracias a Dios. Después lo rompió en pedazos y se lo dio a los discípulos diciéndoles: este es mi cuerpo que fue dado por ustedes. Haz esto en conmemoración mía. Hay que tomar el pan juntos. De la misma manera, tomó la copa. Continúa diciendo que después de la cena, él tomó otra copa de vino y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su gente. Un pacto confirmado con mi sangre, que será derramada como un sacrificio para ustedes. Tomen esta copa juntos. Hay que orar. Dios, te agradecemos por el cuerpo de Jesucristo, roto, lastimado, como un sacrificio para nuestros pecados. Te agradecemos por su sangre derramada como un sacrificio para formar un nuevo pacto entre Dios y la humanidad. Gracias por el regalo de la vida eterna que viene por medio de la fe en tu Hijo. Gracias por el precio que Él pagó por nosotros. En su nombre, amén. Después fueron al jardín de Getsemaní. Ahí Jesús fue traicionado en el camino a la cruz.
Y así es como se celebra que Jesús está vivo. Tomen asiento, por favor. Estamos muy agradecidos de que estén aquí en este día, muy contentos de celebrar junto a ustedes y simplemente estaremos hablando sobre ese tema uno y otra vez. Donde quiera que Jesús caminaba, Él traía vida. Donde quiera que Jesús caminaba, Él traía vida. Él dejó un caminito de vida tras de Él y de sanación, de restauración, de reconciliación. De los ciegos de ver, de los que no podían caminar, caminaban. Donde quiera que Jesús caminaba, Él traía vida y había evidencia atrás de Él. Cuando yo estaba creciendo había un show que se llamaba Kung Fu. No sé si alguna vez lo vieron ustedes, pero el propósito era muy sencillo. De ese niño joven que él crecía en un monasterio budista y él está entrenando para ser un guerrero de Kung Fu. Y él tiene que caminar en un papel y no dejar ninguna muerte atrás, de que sigue entrenando y lo falla muchas veces, sigue dejando ahí sus huellas, sigue rompiendo la hoja de arroz, eventualmente la hace sin dejar ninguna marca atrás y se gradúa. Y estaba pensando yo de que es exactamente el camino opuesto que queremos vivir nuestras vidas. ¿Quién quiere vivir tras la vida y no dejar una huella atrás? ¿Quién quiere llegar al final de la vida y decir, ay, hay cero evidencia de que yo estuve aquí? Nadie quiere eso. Todos queremos hacer una diferencia y crear un impacto. La realidad es, donde quiera que vayamos, dejamos un camino detrás. Algunos buenos y algunos malos. Y hay un líder bueno y cuando hay un líder bueno, tú ves la evidencia que dejan atrás, la confianza que deja atrás, todas esas cosas, está la evidencia de la manera de la cual lleva este camino tras de ellos. Quizás vieron lo opuesto, quizás tuviste un manejador del cual trabajabas trabajo de él y el camino que dejaban atrás era desorganización y confusión. Bueno y malo. Quizás tenías algunos vecinos con los cuales vivías enseguida de ellos y traían como que armonía, invitaban a gente a sus casas y armaban ese sentido de la comunidad. Y entre esto había todas esas cosas positivas. Quizás tuvieron otros vecinos que a lo mejor atrás de ello había muchas violaciones de la HOA. ¿Quién sabe? Pero todos dejamos algo atrás de nosotros. Todos dejamos evidencia. La pregunta es, ¿qué es lo que tú quieres dejar en tu camino? Vamos a ponerle una pausa a esa pregunta. Regresaremos a ella al final. Por ahorita hay que regresar al cuento de la resurrección, donde nos encontramos en este domingo por la mañana en otro jardín. Pero este jardín no es el jardín de Edén, ni tampoco es el jardín del cual profetizó el profeta Isaías, ni de Getsemaní, donde Jesús oró de que Dios le diera otra manera la noche antes de que lo traicionaran. No, este jardín fue una distancia de camino del lugar donde murió Jesús, de Golgotha. Dice, en esa noche, en ese viernes en la tarde, mientras el sol bajaba, tenían que apurarse a bajarlo de la cruz porque la Pascua iba a comenzar y lo llevaron a una tumba en un jardín a una distancia de camino. Un hombre llamado José, él donó la tumba para que Jesús estuviera en ella. Lo arroparon en sábanas para ponerlo ahí, sabiendo que regresarían en unos días para prepararlo para el entierro de plazo largo. Y es exactamente lo que hicieron. Muchas mujeres fueron a esta tumba en el jardín, pero había algo diferente. No estaba el sentido de tristeza, sino de alegría, porque la tumba estaba vacía. Vamos a leer aquí en la escritura en Mateo capítulo 28. Y dice, entonces el ángel les habló a las mujeres. Les dijo, no teman. Sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí. Ha resucitado tal como dijo que sucedería. Como les dije. Jesús les había dicho a los seguidores muchas veces, voy a Jerusalén, voy a morir, voy a resucitar entre los muertos. También los críticos de Jesús le preguntaron, ¿por cuál autoridad tú enseñas de esta manera? Comprueba que eres el Mesías. Y él les decía, la evidencia es de que voy a morir y al tercer día voy a resucitar entre los muertos. Y lo hace. Él lo predicó y lo cumplió. Él resucitó de la muerte así como él dijo que iba a suceder. Vengan a ver dónde estaba su cuerpo. Mientras vemos este cuento aquí, vemos que Jesús ha regresado a la vida. Donde quiera que Jesús camina, Él trae vida. Ahora, en algún sentido parece ser como que es el final de la historia bíblica, porque la Biblia comienza con esa rebeldía,
con este momento donde la humanidad se rebela contra Dios y el pecado entra al mundo. Pero Dios promete el vencer el pecado y promete por medio de los profetas y toda la historia va a este momento donde viene Jesús, va a la cruz, sacrifica su vida por la nuestra, resucita entre los muertos. Y esto parece como que, ok, es el final, pero así no es como la iglesia temprana vio este momento. La iglesia temprana no vio este momento como el final, lo vieron como el principio. De hecho, vamos a leer una escritura aquí del apóstol Pablo, uno de los líderes tempranos de la iglesia. Él pasó por toda la área mediterránea y comenzó muchas iglesias y uniones de creyentes, y en un pueblo de Corinth específico habló sobre la resurrección y qué tan importante era para su creencia. Y él dijo, lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Dice, de hecho, no estamos alegando de esto. A este punto, la escritura nos dice que hay como 500 personas quienes vieron la resurrección, que vieron a Jesús después de su muerte, y en este periodo pequeño después, como una década o algo así después, muchas de esas personas aún estaban vivientes. Podías tú hablar con personas que de hecho vieron a Jesús resucitar entre los muertos. No había pregunta o discusión de que lo hizo o no lo hizo. No, era un hecho, sí lo hizo. Él fue el primero de la primera cosecha de muchos que han vivido, que han muerto. Así ustedes ven, así como mueren todos por el hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por otro hombre. Así como todos mueren porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. Pero hay una orden a esta resurrección. Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha. Luego, todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese. De que este era el principio, de que la resurrección de Cristo, la vida de Jesús, fue el primero de la cosecha de muchos. Y mientras cuando entraron, ojalá se les dieron aquí esa bolsita de semillas. Si tienen una oportunidad, saquen una de las semillas o la pueden ver por el plástico, no pasa nada. Pero tomen esa semilla por un momento. ¿Qué piensan ustedes cuando ven una semilla así? Cuando yo veo una así, yo digo, ay, bueno, un snack para ver el béisbol, ¿no? Pero cuando pienso en semilla en general, pienso en potencial. En potencial, porque dentro de esta semilla está la potencial para que salga una planta completamente nueva. Y dentro de esto está un embrión nuevo que tiene ADN listo para darle las instrucciones de cómo multiplicarse y cómo crecer. Y en cada semilla está la potencial de otra planta. Pero para que eso pueda suceder, para no batallar, esta semilla debe morir. Está enterrada debajo de la tierra y absorbe la agua, absorbe nutrición y comienza este proceso y vuelve a la vida. Y se cae la cáscara y la semilla ya no existe y se convierte en una planta. Y empieza a trabajar tras la tierra y rompe tras la tierra y empieza a crecer así como va subiendo el sol tras de él. Y lo que está dentro de esa semillita, de hecho, es una flor de sol, un girasol. Esa planta crece y eventualmente ese girasol crece y se forma. Todo eso está en esa semillita pequeña. Y esa es la primer cosecha, porque de ahí viene el girasol. Pero honestamente hay mucho potencial en la semilla que un girasol. Porque ¿qué es lo que está al centro del girasol? Es muchas otras semillas. De que el girasol tendrá como que miles de semillas dentro de ella. Eso es mucho más potencial. De hecho, si tomarías esas miles de semillas dentro de ese girasol, los pondrías en la tierra, tuvieras otras miles de flores, cada una de ellas con 1000 semillas cada una. Es como que 1,000,000 de girasoles y de semillas en esa segunda generación. Simplemente en la segunda cosecha, 1,000,000 de semillas, y esas millones de semillas, las plantas, y tendrías 1,000,000 de girasoles, y esas millones tienen otros miles, esas son como 1,000,000,000 de semillas en esa siguiente cosecha. Ahora, algunos de ustedes me ven como que, ¿qué? Porque no nos impresionan los números grandes, porque decimos números grandes, decimos, esta persona es un billonario. Nuestra deuda son algunos 3 millones de dólares. Bueno, no importa, pero déjenme les digo, la diferencia entre 1,000,000 y 1,000,000,000.
Si tú tomaras 1,000,000 de semillas de girasol y las contaras, literalmente en la mesa, 1, 2, 3, 4, y las contaras cada una por segundo, te puedo decir por experiencia, tus dedos te van a secar porque pusimos 6,000 en bolsitas y al final de ello como que tenía bien resecas mis dedos. Pero bueno, si las vas contando una por segundo, 24/7, sin descansar, te tomaría 11 días y medio de contar sin parar para poder llegar a 1,000,000. Es mucho, ¿verdad? Es un número súper grande. 11 días y medio. Pero, ¿sabes cuánto tiempo te toma para contar hasta 1,000,000,000? Si tuvieras 1,000,000,000 de semillas y les contaras por un segundo cada una, no es el doble. No es el siguiente número, 1,000,000, 1,000,000,000. No, 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 no. Estarás contando no 11 días y medio, sino que 31 años. Años sin parar. Un segundo tras otro, 24/7. ¿Quién aquí tiene menos de 31 años en este momento? Sí, yo no puedo levantar mis manos. Quiero levantarla, pero no. Bueno, más de lo que ustedes han vivido, han contado las semillas. Es un número grande. Ese es el poder de la cosecha. Es el poder de multiplicación, de potencial. Y Cristo, cuando Él murió, cuando Él entró a la tierra y Él salió vivo, Él lo hizo para que nosotros podamos tener esa experiencia de esa misma vida, para poder ser parte de esa cosecha, de esa siguiente generación. Y la expectativa es de que cada uno de los seguidores esté impreso en esa vida, que tenga ese potencial de ponérselo a otros. Mientras vemos la vida de Jesús, donde quiera que Él caminaba, Él traía vida. Y la expectativa es de que nosotros debemos hacer exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque somos parte de su cosecha. Que si tú pones esa semilla en la tierra, ¿qué crecerá? El girasol, ¿verdad? ¿Ok? Es imposible para que salga un tomate de aquí, o un árbol de limón, o un cilantro, o cualquier otra cosa que tú ocupes para hacer cualquier comida rica. Lo único que sale de aquí es que es un girasol, porque eso es lo que está dentro de esta semilla. Solamente puede reproducir girasol. Cuando hablamos sobre la vida de Jesús, cuando hablamos sobre nosotros ser sus hijos, Jesús utiliza este lenguaje que si tú quieres estar en una relación con Dios, debes nacer de nuevo. De que fueron parte de esa siguiente generación, siguiéndolo a Él para hacer las cosas que Él ha hecho. Así que mientras Jesús trae vida a cada situación, nosotros somos llamados a traer vida a cada situación. De la misma manera que Jesús lo hizo. Esperanza, sanación, restauración. De que somos llamados a tomar las experiencias de nuestras vidas, las cosas que Jesús ha hecho en nuestras vidas y compartirla con otros. Así que esa pregunta con la cual comenzamos de ¿qué está en tu camino? ¿Qué estás dejando atrás? Cuando llevas el trabajo, cuando dejas una vecindad, cuando dejas una comunidad, ¿qué es el impacto que dejas? ¿Dejas vida atrás? De que hay esta pareja muy buena en la iglesia de que son mentores de matrimonio. Están aquí listos en mi teléfono porque cada vez que me topo alguna pareja o alguien que ocupa un consejo con su matrimonio, les llamo y los conecto y salen a comer o a tomarse un café, se sientan porque lo que sucedió en su matrimonio años atrás es de que ellos estaban a punto de la muerte en ese matrimonio, pero Jesús les regresó vida al matrimonio. Dios utilizó a otras personas para meterles en su vida, para poder darles vida de vuelta. Y ahora, porque esto pasó con nosotros, ahora tenemos este don, esa semilla de salud en nuestro matrimonio y queremos plantarla en la vida de los demás. De que lo que Dios ha hecho por nosotros queremos hacer por otros también. Dios nos trajo vida y podemos entregar esa vida a otros. Todos tenemos esas cosas. Todos tenemos esas oportunidades, pero estamos atándonos a esa semilla, consumiéndonos en esa semilla, o la estamos plantando para que crezcan en otros. Mientras se vayan, espero que se lleven la bolsita como un recordatorio de que la vida que Jesús te ha dado a ti, que debemos dársela a otros. Mientras terminamos aquí, queremos ver este verso una vez más. Específicamente el verso 22.
Y dice, justo cuando todo el mundo muere, porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. De lo que habla aquí es que al principio con Adán y Eva se rebelaron. Cuando ellos pecaron contra Dios, ellos sembraron semillas de pecado y la cosecha de ese pecado fue la muerte. La muerte física, que iban a morir físicamente, pero espiritual también, que estaban separados de Dios. Y nosotros todos somos parte de esa cosecha, porque comenzó con cada ser humano de ahí en adelante para poder vivir en esta cosecha de la muerte y la separación de Dios. Pero tenemos una oportunidad para cambiar, no porque nosotros éramos buenas personas, no porque vamos a hacer muchas cosas diferentes para cambiarlo, no, todo es por Jesús. Así como un hombre comenzó esta cosecha de la muerte, un hombre, Jesús, comenzó esta cosecha de vida, y quien pertenezca a Cristo se le dará una vida nueva. Y no podemos recibir esa vida nueva siendo buenas personas y ganarlos o merecerlos. No, lo recibimos por medio de la fe. Nosotros llegar al punto de la vida donde caemos en cuenta que las consecuencias de nuestras acciones, que la cosecha de las semillas del pecado que yo he puesto, mi rebeldía, mi mentir, mi robar, cualquiera que sea, que me da vergüenza, nuestro comportamiento, el resultado de eso es la muerte y la separación de Dios. Pero tenemos una opción de que podemos elegir la vida, porque Jesús ya pagó el penal por nuestros pecados. Él fue a la cruz para conquistar el pecado por nosotros, y para eligiendo confiar en Él, depender en Él, con eso podemos tener esa vida, y así podemos cargar esa vida para otros. Inclinen sus cabezas y cierren sus ojos por un momento. Mientras terminamos aquí, quiero darles una oportunidad para responder a ello. Quizás han intentado de averiguárselas ustedes solos y ser buenas personas, quizás ganarse a su camino a una relación con Dios, pero hoy es el día donde simplemente recibes el regalo que se ha pagado. Confía en Jesús para esa vida. Te invito a que tengas una conversación con Él en este momento, y eso es lo que es la oración, es una conversación con Dios. Oren algo como esto: Dios, gracias por amarme lo suficiente que no me dejaste atorado en el pecado y la muerte, pero tú me has dado la oportunidad de vida, y Dios, me estoy atando a ella. Ya terminé vivir en esta cosecha de muerte que resulta de mis pecados, de mi rebeldía y de mi vergüenza. Dios, elijo la vida, elijo el perdón de los pecados que tú pagaste en la cruz. Quiero seguirte a ti. Yo sé que eso significa que todo en mi vida debe de cambiar el enfoque y las prioridades. Y aunque no sé exactamente qué es lo que significa, Dios, elijo el seguirte a ti, y oro de que me puedas ayudar. Ayúdame a seguirte a ti, ayúdame a cambiar el transcurso y la dirección de mi vida. Lo he intentado hacer solo por mucho tiempo, pero hoy dependo y confío completamente en ti. En el nombre de Jesús oramos, amén, amén. Y si esa es la decisión que tú tomaste el día de hoy, de depender